En vivo. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Un saludo cordial para todas las personas ahí que nos están siguiendo en el Facebook, especialmente para todo Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala, Sudamérica, Bolivia, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y todas las personas fieles católicos que nos están siguiendo en los diferentes estados de acá de Estados Unidos. Tenemos un invitado especial, el reverendo padre José Ruiz Sánchez, quien nos va a hablar referente a una cosa importantísima para nuestra vida, que es la esperanza. Bienvenido, padre, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer. San Pablo decía que hay tres virtudes que son las virtudes más centrales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe es creer en lo que Dios ha revelado. Y Dios nos ha revelado que Él es Padre, que Él nos ama, y Dios nos ha revelado también que somos sus hijos, que somos creados a su imagen. La esperanza es no solamente creer que Dios nos ama, sino que Dios nos ha destinado a la felicidad eterna. Que Dios nos ha creado por amor y tiene un plan para nosotros. Y la esperanza es creer que Dios cumplirá esas promesas, que nos ayudará a crecer para poder alcanzar esa felicidad que todos esperamos. Y la fe y la esperanza nos llevan a la caridad. La caridad es la felicidad que Dios nos ha prometido, consiste en participar en ese amor que Dios nos da, amor que lo experimentamos aquí en la tierra cuando nos amamos los unos a los otros, pero en el fondo nos lleva a ese amor eterno. Y la esperanza es muy importante, porque sin esperanza no daríamos ningún paso adelante. Incluso en las cosas más humanas, si yo no tengo la esperanza de que voy a poder salir de esta recámara, pues nunca me levantaría, ¿no? Si me levanto es porque pienso que podré salir, no solamente con cosas así pequeñas, sino cuando nosotros intentamos hacer algo bueno, ayudar a una persona. Si no pensásemos que eso iba a hacer ningún bien, no lo haríamos. Si pensamos, voy a intentar ayudar a esta persona, pero ¿sabes qué? Me va a escupir a la cara. Pues entonces no lo intentaríamos. O sea que la esperanza es lo que nos anima no solamente a actuar, sino a hacer el bien. Hacemos el bien porque tenemos esa esperanza de que ese bien no se va a perder y, más importante que nada, que ese bien nos va a llevar a la felicidad. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge unas palabras que dice: todos los seres humanos tienen un deseo profundo de felicidad. Y ese deseo nos lo ha puesto Dios para que nunca nos conformemos con algo menos que la felicidad completa. Y a través de ese deseo de la felicidad, siempre el hombre buscará algo más y así encontrará a Dios. O sea, el deseo de felicidad que tenemos, a veces lo podemos satisfacer un poco con una donut como este, o con buena amistad, o con yéndonos a la playa, pero ese deseo nunca queda satisfecho. Incluso con la relación humana más perfecta, siempre hay ese sentido de que necesitamos algo más. Y por eso Dios ha puesto ese deseo para que sigamos buscando y encontremos la felicidad solamente en el Dios que nos satisfacrá completamente. Por eso es importante acordarnos, ¿no?, que nosotros tenemos una esperanza muy grande, porque Jesús nos ha dicho que ese deseo de felicidad no es vano. Había un filósofo francés bastante famoso que se llamaba Jean-Paul Sartre, que decía: la vida es una pasión inútil, porque todo lo que intentamos hacer nunca nos va a satisfacer. Este mundo es un desastre. Y en el fondo eso
es algo que no solo había inventado Jean-Paul Sartre. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Quolez, o el libro del Eclesiástico, que dice: todo en este mundo es vanidad de vanidades. Todo lo que ha pasado ya ha pasado antes. Y hay un profesor aquí de Boston College que escribió un libro, dice, las 3 filosofías de la vida están ahí en la Biblia, en el libro del Eclesiástico, en el libro de Job y en el libro del Cantar de los Cantares. Y decía, ese libro del Eclesiástico, ¿no? ¿Por qué todo no me satisface? Ese libro tiene la pregunta para el cual el resto de la Biblia es la respuesta. ¿Por qué no encontramos la felicidad completa nunca en esta tierra? Y la respuesta es porque solamente la podemos encontrar en Dios. O sea que la esperanza nos dice que es posible encontrar esa felicidad que buscamos. Parte de la respuesta de la Biblia no es solamente que encontraremos la felicidad completa en el cielo, aunque es parte de la respuesta. Sí, en el cielo, ahí encontraremos esa felicidad que nos saciará sin saciarnos. Nunca en el cielo nunca podemos decir, ya no puedo más, ¿no? Siempre nos llenaremos más y más de felicidad, porque Dios es infinito y Dios nunca se puede gastar. Pero esa felicidad no solamente la encontramos en el cielo, sino que la promesa de Cristo es que también encontramos la felicidad aquí en la tierra, cuando vivimos como Jesús. Cuando vivimos como Jesús dando la vida por los demás, tenemos esa esperanza que en eso vamos a encontrar el principio de la felicidad. No la felicidad completa, porque aquí siempre habrá sufrimiento, siempre tendremos que seguir purificando nuestro alma, pero la promesa de Dios, de Jesús, es que los que viven como hijos de Dios tienen el principio de la felicidad aquí en la tierra y luego la felicidad completa en la vida eterna. Por eso es importante nunca perder el sentido de la esperanza, aunque a veces podemos estar muy desanimados, que en el trabajo no nos va bien, o que en la familia no nos va bien, o que alguien que yo tenía mucha confianza, un amigo, o incluso el padre, o incluso el papa, pues nos deja un poco confundidos, ¿no? Pero eso no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que en Jesús podemos encontrar esa felicidad completa, que será completa con Dios. Una cosa muy parecida, parte de esa promesa que Jesús nos ha hecho, es en la resurrección. Vemos que no solamente Jesús venció la muerte, sino que Jesús venció la falta de esperanza. Podemos decir, Jesús, cuando resucitó de los muertos, probó que el amor de Dios, que Él vive aquí en la tierra, es más fuerte que todo el mal del mundo. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, Jesús parece que ha sido derrotado por el mal. A veces yo, cuando hablo en inglés, cito esta canción, ¿no? Another one bites the dust, ¿no? Otro que muerde el polvo, otro que intentó hacer el bien y mira cómo acabó, ¿no? Pero eso es solamente la apariencia. Jesús da su vida, vive por el bien, vive por el amor. Parece que ha sido derrotado, pero con la resurrección vemos que no ha sido derrotado, y es la prueba de que el amor de Dios, que puede vivir en la tierra a través de Jesús, es más grande que todo el mal del mundo. Yo recuerdo, estaba aquí en San Columquil celebrando un funeral. Me pidieron que celebrara un funeral de una persona que la mitad de la familia eran hispanos, la mitad eran anglos, y la secretaria me dijo, es un funeral un poco difícil, padre, porque este señor murió en la cárcel. Había cometido algún crimen, no sabemos cuál, pero había vivido muchos años en la cárcel, y ahí murió en la cárcel. Y a mí se me ocurrió, ¿no? Pues, centrar el sermón en las palabras, en este tema, es decir, el amor de Dios es más fuerte y más grande que todos nuestros pecados. Cualquiera que sean los pecados que un hombre haya podido cometer en esta tierra,
el amor de Dios es capaz de vencerlos y de transformarlos. Y esa es la esperanza que nosotros los cristianos tenemos. O sea que la esperanza se basa sobre todo en la promesa que Dios nos ha hecho a través de su Hijo. Que no vivimos en balde y que cuando le seguimos, no solamente que es posible, sino la esperanza nos dice, Jesús nos dará la gracia que necesitamos para vivir ese amor. A pesar de que a veces tengamos altos y bajos, tengamos caídas y levantarnos. Pero la promesa no es solamente que hay un amor muy grande al final, sino que Dios nos dará la gracia que necesitamos para crecer en ese amor a través de los altos y los de los bajos. O sea que los cristianos somos las personas que tienen más esperanza del mundo, no solamente porque esperamos en la felicidad eterna, sino porque creemos que se puede ser felices aquí en la tierra. Y se puede ser felices no solamente porque Dios lo ha prometido, sino porque nos va a dar la gracia. Disculpe, padre, que lo interrumpa, para hacerlo un poco más interactivo, ¿verdad? Sí, como por foro, supuesto. así usted no se siente triste y solito. Estaba hablando con mi esposa que estábamos viendo un documental muy bueno de las señales que existen, ¿verdad? Que ya está cerca la venida de Cristo, que dice, pero le digo a mi esposa que es más como propaganda porque nadie sabe cuándo va a venir Jesús, ¿verdad? Entonces le digo que a nosotros... Eso lo dijo Jesús muy claro. Nadie sabe. Nadie sabe, no, ni los ángeles. Y aunque yo lo sé, no les voy a decir. Porque no es importante. Que nadie les engañe diciendo yo sé. Y lo importante que yo creo que nosotros los cristianos no sentimos miedo porque si estamos preparados para cualquier día, no tiene que ser el fin del mundo. Eso no nos afecta en nada. Sí, señor, tienes toda la razón. ¿Verdad? Para uno que vive con la fe, un poco asustado sí, porque habrá terremotos y cosas así, pero tenemos esa gran confianza, ¿no? que nosotros tenemos que vivir siempre dispuestos, siempre con esa esperanza. El otro tema que es importante de la esperanza es que cuando intentamos hacer algo bueno, en la familia, por ejemplo, criar a los hijos, o aquí en la parroquia, sacar la comunidad adelante y quizás sacar un grupo que promueven diferentes cosas. A veces nuestra esperanza es que todo va a ir bien, que mi familia va a ser una familia perfecta, que mis niños van a ser unos niños perfectos y que me van a obedecer en todo. Y eso es una falsa esperanza, eso no es lo que Jesús nos prometió, que siempre nos llevaremos bien, que todo va a salir bien. ¿Qué es lo que nos prometió Jesús entonces? Si no nos prometió que todo iba a salir bien. Con nuestra salvación, ¿verdad? Sí, bueno, yo estaba viendo alguna cosa de la esperanza, pero entonces ahí dice que Dios nos promete la compañía cuando estemos en la prueba. Sí, señor. O sea, el estar, el alivio a ese sufrimiento. Sí, señor. Otra cosa que como usted decía, que nos promete también es la misericordia, que usted decía, ¿no? El perdón de los pecados. Pero decía ahí un sacerdote, decía, el perdón está hecho. Porque cuando nosotros cometemos el pecado, Dios nos perdona, porque Dios no es rencoroso. Pero dice, es como si hubiera el perdón en la puerta nuestra, en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que pedirlo, tenemos que aceptar ese perdón. Esa es la diferencia de la misericordia. Y lo que usted decía, la tercera promesa es la vida eterna, ¿no? La vida eterna que es por gracia del Señor. Pero es una manera más práctica. Yo siempre digo a los papás que vienen a quejarse que los niños no obedecen o porque crecieron y ya no van a la misa, o todo lo que los papás hacen es plantar semillas, y esas semillas de bondad darán fruto. Algunas de ellas van a dar fruto enseguida y se ven porque los niños responden, otras veces darán fruto 10 años cuando ellos ya sean mayores y se casen. Entonces empezarán a darse cuenta qué verdad era lo que ellos dijeron, o a veces quizás darán fruto solamente al final de la vida, ¿eh? Pero parte de nuestra esperanza es que todo lo que hacemos bien son semillas que plantamos, y esas semillas darán fruto, aunque a veces no dan exactamente el mismo fruto que nosotros queremos.
A veces nosotros queremos que los niños pues sean Perfectos. monaguillos y que luego sea es sacerdote y eso depende de Dios y depende de su libertad. Pero cuando uno da buen ejemplo, cuando uno da buen consejo, esos son semillas que se plantan, que darán fruto y no sabemos cuándo. Y a veces darán fruto de manera, pero siempre darán fruto. Pero aunque, como las personas tienen la libertad, las personas cuando crecen pueden decir, yo no quiero saber nada de lo que me enseñaste. Incluso aunque tenga alguien que no haya apreciado nada de lo que uno ha hecho, Jesús aprecia ese esfuerzo de los papás. Esos papás que intentaron educar a sus hijos cristianos. O ese marido que intentó cuidar bien de su mujer, pero la mujer luego le abandonó. O todo eso que hacemos bueno, en los ojos de Dios, nunca pierde valor. O sea que a veces va a dar fruto, a veces, aunque no dé fruto, sí que dará fruto a través de la comunión de los santos. Y Dios utilizará ese esfuerzo que esa persona hizo para ayudar a otros. Porque Dios siempre respeta nuestra libertad. Seguro de eso tenemos todos algunos ejemplos, ¿no? Así es. A ver. Yo a veces me pongo a pensar de que nosotros como seres humanos a veces sabemos mucho de que perdemos la esperanza. Por ejemplo, yo he escuchado muchas personas que dicen que pierden, por decir así, la esperanza de ir al cielo un día. Que dicen, bueno, pues si me voy al infierno, me voy. Entonces, yo pienso de que a veces nosotros, como ser humano, perdemos la esperanza en ir al cielo. Dios nos tiene la esperanza de que nosotros regresemos un día. Sí, y señor. Jesús, yo pienso que Jesús nos dio esa muestra, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Sí, señor. Que el padre siempre tuvo esa esperanza en que el hijo iba a volver. Entonces, yo creo que allí Jesús nos mostró de que nuestro Padre siempre está atento a ver en qué momento nosotros regresamos. No solamente está atento, sino que Él hará todo lo posible para ayudarnos a regresar. O sea que, de la misma manera que el padre del hijo pródigo salió de la casa y fue a buscar, y lo estaba ya recibiendo. O sea que hará todo lo posible. Que dice ahí, de lejos lo De vio. lejos ya lo vio. Entonces él estaba atento, como tenía esa esperanza, ¿no? De que su hijo iba a volver. Sí, señor. Y esa es la esperanza que Dios tiene. Porque a veces siempre nos pasa a nosotros que por nuestra rebeldía nos salimos, ¿no? Y cuando realmente nos miramos, como por decir, en la desgracia, a como se vio el hijo pródigo, de que hasta le tocó comer comida de los cerdos, pues dijo, no, pues yo tenía todo allá y ahora como estoy, ¿no? Entonces mejor voy a regresar. Yeah. Hasta cuando Eso lo decía, Dios... eso lo decía San Agustín. San Agustín, que su mamá era católica y su papá no era católico, y entonces creció con un poco de la fe, pero no mucho. Decía, yo cuando era muy joven, yo era muy rebelde y hice muchas cosas malas, pero Dios se hizo cargo de que yo nunca fuera completamente feliz cuando estaba haciendo maldades. Y eso, aunque yo estaba ahí, él se convirtió en un profesor de retórica, se hizo muy famoso, tenía gran pasibilidad, o sea, muchas cosas le fueron muy bien, muchas muchachas iban con él porque era... Pero dice, en todo eso nunca me sentí completamente contento. O sea que esa historia del hijo pródigo es una imagen de eso, ¿no? Que aunque parece que se lo estuviera pasando muy bien, tarde o temprano se da cuenta que no estaba contento. Y bueno, yo padre, por ejemplo, usted sabe que recién se ha ido mi papá Al cielo. al cielo. Yo he sentido ese alivio, y comentaba con mi esposa, realmente yo he vivido la esperanza, pero sin saber que era la esperanza. O sea, he sentido ese alivio, es decir, tranquilo. Y está tienes todo que bien. sentirlo así. Yo vivo ahora
no porque, digamos, no estoy triste, no estoy no porque no lo quiera mi papá, sino que yo tengo la esperanza de que algún momento, cuando el Señor me llame a mí también, Lo va a ver. yo voy a verlo y voy a estar con Él, disfrutando con el Señor, y también con una hija que también hemos perdido. Entonces, lo único que yo le pido a Dios, digamos, es fuerzas para poder hacer las cosas que tengo que hacer, para poder tener, digamos, ese mi ticket, ¿no? Para ir a la vida eterna también. Prepararnos Disfrutar. lo mejor que podemos. Eso es lo que uno tiene que esforzarse, ¿no? También. Padre, una A pregunta. ver. Si la esperanza, yo pensaba que la esperanza es esperar algo bueno, Ujú. de algo bueno, pero esperar. Pero usted dice que la esperanza es de Dios. La esperanza es de Dios y nuestra. La esperanza no solamente es esperar, es movernos hacia esa meta que sabemos podemos alcanzar con la ayuda de Dios. Que esa es la promesa. Sí. O sea que la esperanza siempre indica, porque tenemos esperanza, vamos a trabajar, o vamos a amar, o vamos a intentar hacer las cosas bien. Si no tuviera esperanza, decía, pues que haga... Podemos tener esperanza, por ejemplo, por nuestros hijos que algún día Esto es, vuelvan al camino de que Dios. vuelvan el camino de Dios. Y si por alguna manera no vuelven, que todo ese esfuerzo que usted ha hecho nunca se perderá. Y que Dios sacará algo bueno de eso. Esa es nuestra esperanza. Yo tenía una experiencia, bueno, mi familia, digamos, no fue la perfecta, pero Ujú. tampoco fue la peor. Bendito sea Dios. A nosotros, en nuestra pobreza, ellos nos inculcaron también el amor a Dios. Pero los hijos, como dice atrás, ellos nos sembraron esa semillita que usted decía cuando nosotros éramos muy pequeños. ¿Ya? Después cada quien como creció, cada quien abrió su camino, hizo lo que quiso, pero como que dicen al final del día, como que Dios, esos ya están como encomendados al Señor. Entonces el Señor como dice, no, me lo dieron a mí desde pequeño, y lo trata de traerlo como el hijo pródigo. Sí. Ellos mismos buscan el camino hacia Dios al final de su vida, porque en mi familia, todos mis hermanos que han fallecido, yo soy la última de todos, ellos al final de casi ya en su vida han buscado el camino a Dios, Sí, ¿no? y han muerto en la gracia Qué de bonito, Dios. qué bonito. Y si uno tal vez evangélico, el otro, pero en alguna forma, De alguna forma. han buscado ese camino al final, como que Dios lo llama. Y tuve otra experiencia que se me quedó marcada, mi sobrino muy joven, que murió de cáncer. Un mes antes, como 6 meses antes de morir, él siempre iba a misa, pero luego él se congregó, iba a los grupos de oración. Qué bueno. Y eso. Y eso fue que entró al grupo de oración, digamos, como en diciembre, enero y eso. En mayo descubrieron un cáncer terminal. ¿Ya? Y él pues ya estaba bien metido en la iglesia, iba a los grupos de oraciones, se confesaba, comunicaba. Y bueno, en agosto él falleció. Ya. Dios se encarga de Se esas encarga de- personas y las jala de alguna u otra forma. Y Dice, preparados. esta ya me lo dio, esto ya me lo encargaron cuando era jovencito. Entonces ahora Sí, señor. como Pero- que le hace un llamado, nos hace un llamado, porque Aunque, yo aunque sentí todos tenemos también. la posibilidad, la libertad, podemos decirle a Dios que no. Mucha gente dice que sí, tarde o temprano, pero todos tenemos la triste posibilidad de decirle que no. Por eso tenemos que tener humildad y estar cerca de la iglesia, porque a ver, si no, todos tenemos la posibilidad de que se nos atraviese algo en la cabeza y decir no. Padre, una preguntita. ¿Qué pasa con las personas que tienen fe y todo y que se entregan a Dios así, pero que ellos dicen que no necesitan ir a la iglesia, que solo están en la casa y dicen, desde aquí me escuchan Dios? Tienen poca esperanza. Están poniendo esperanza demasiado en sí mismos y no en lo que Dios nos dejó. Saber que Jesucristo se quedó aquí en la misa para acompañarnos en el camino, para darnos fuerza. Y es triste que no tengan esa esperanza. Ven la iglesia simplemente como una institución, como, en vez de verla como la fuente de esperanza. Pero bueno, Dios ve todo lo bueno que hacemos, y si intentan hacer lo mejor que pueden, aunque estén confundidos, porque no ven la iglesia como lo que es, la fuente de alimento y de fortaleza,
Dios te les tendrá en cuenta la bondad que han hecho. Padre, eso que usted dijo es muy cierto, porque yo me acuerdo que yo fui desde niño, ¿verdad? Asistí a la iglesia, pero después me separé un tiempo y mi esposa me ayudó mucho a regresar a la iglesia. Para los que están escuchando, ¿verdad? En Facebook, la pregunta que ella dijo, que uno por su cuenta no es capaz, uno necesita ayuda de la comunidad, de los sacerdotes, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a llegar a la iglesia, a mí con grúa me traían a la iglesia. Y venía pero enojadísimo, a mí no me gustaba venir. Pero decía yo, ¿pero por qué? Pero por complacer a mi esposa. Y después llegó un momento que una vez que ella se enfermó, dije yo, no, yo tengo que comprobarle a ella que yo quiero y tengo deseo de ir a la iglesia, y empecé a venir solo también. Y de ese momento empecé a encauzarme y empecé a sentir lo que es tener amor a Dios. Entonces, para responderle su pregunta a esas personas, que es bueno que vengan a la iglesia porque uno solo no puede. No, es muy difícil. Muy difícil. Padre, ¿les puede explicar mejor? A ver. Mi nombre es Marta. No sé si estaré equivocada, pero pienso que Dios, bueno, equivocada no, porque Dios es perfecto y Dios creó al hombre. Y venimos con esos sentimientos, con amor, tenemos fe. Le pusieron el nombre de fe, de esperanza, de amor, pero creo que el Señor fue la esencia que nos dio como ser humano para desarrollarnos. Lo único que ahora, mediante uno crece, yo trabajo con niños, infantes, de 3 meses a 3 años, y veo su desarrollo cuando ellos están compartiendo, cuando él te quiere, él lo consigue, y cuando trabajan con amor, el otro comparte. Entonces, analizo y digo, venimos con esa esencia que Dios nos da, pero la tenemos, como dice Alex, encauzarla, yéndonos a preparar a la iglesia, a dejarnos guiar como el pastor nos lleva al camino que no es fe y esperanza y amor, es al encuentro del Señor. Sí, señor, sí, tiene usted razón. Lo que pasa es que tenemos esa tendencia al bien, pero al mismo tiempo tenemos el pecado original. O sea, que lo mismo que usted ve niños que comparten, hay otros niños que se empujan y se hacen llorar. O sea que... Pero eso ya viene de la educación de su casa. No. De la forma en que ellos environment que se desarrolla. Sí, no, pero todos tenemos un poco tendencia al egoísmo. Sí. A poner decir, mí. También Una de las primeras palabras que los niños aprenden es mío, mine, mío. Desde chiquito, vamos a decir. Por eso necesitamos la gracia para que triunfe la parte buena, y esa parte mala pues se vaya controlando. Sí. Padre, no sé si estoy equivocado, porque según lo que he podido averiguar, son 3 cosas que necesitamos nosotros para poder tener esa gracia y poder tener esa fortaleza, especialmente cuando estamos pasando por una prueba fuerte, como digamos la pérdida de un ser querido. Son 3. Primero es la oración. Segundo es la reconciliación, ¿no? Que nos prepara para la Eucaristía. Porque si nosotros, según lo que he escuchado yo en una locución también de un sacerdote, si nosotros estamos o sea, cuanto peor estemos, tenemos que asistir más a la iglesia, más a la misa, más oración, más Eucaristía, más cosas. Entonces eso nos va a dar, eso es lo que dice nos va a dar. Y yo he sentido eso, que me ha dado a mí esa fortaleza, y me ha dado tal vez ese entendimiento de esta situación que generalmente la gente no entiende, ¿no? Cuando pierde un ser querido dice, ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? ¿O por qué no? Entonces se desespera. Pero cuando uno ya se prepara, y pienso que ahí el Señor pues a uno le abre los ojos, creo, y le dice, mira, lo que está pasando no es tan grave. Lo que está pasando solamente es una puerta que se ha abierto para una felicidad eterna. Entonces uno, si entiende eso, como decía a mi hermana, si tú tienes con fe en Dios, tienes que tener fe en la vida eterna, porque es una promesa. Y si tienes fe en la vida eterna, pues no tienes por qué estar tan triste de que el papá ya está allá. Fernando, yo tengo que marcharme. Me están esperando en otro grupo, pero es un placer, y saludo a todos los que están en todo el mundo por la internet.
y que sigan, Claro que que sigan sí. intentando aprender y seguir Sí. a Cristo mejor. Padre, lo que les pediría finalmente es tal vez una bendición para todas esas personas, para todas esas familias. Aquí que Dios sentados, nos- como estamos. Por la intercesión de Santa María, nuestra Madre, que el Señor nos proteja y nos bendiga, que nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Padre. Solo una cosa. ¿Me daba a tener un diploma? En el nombre de, Aquí está en el nombre del grupo Vivir en Familia. Qué bueno. Un recuerdo para... Estupendo. Ahora ya soy, Gracias parte, ya por soy todo. parte del grupo. Sí. Siempre está. Ya para lo que sea. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Padre. Padre José Luis, y que siga viniendo. Bueno, para agregarles a algo más que Padre. Está bien. Estuvo muy buena la plática, ¿verdad? Sí, muy linda el Y Padre. la verdad bien. que Yo pensé que era las 7:30. y por eso estamos tratando, ¿verdad?, de traer a las personas que son calificadas para estos temas, ¿verdad? Nosotros somos como un medio nada más, ¿verdad?, para jalar a las personas y para que ustedes escuchen de... ¿Lo corto? Ya, córtalo, sí.